Muy bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Fundación Minera Escondida en el marco del Seminario Internacional de Educación Inteligente en Acción, la IA generativa, evidencia y transformación del aprendizaje en la escuela. Y hoy día tenemos a dos tremendas invitadas que además han sido las speakers principales de este seminario para abordar muchas preguntas que tenemos. ¿Cómo se está transformando la educación, la comunidad educativa? ¿Cuál es el rol que tenemos los padres, los profesores, los directores de los establecimientos educacionales? Pero también cómo los estudiantes están adoptando estas herramientas tecnológicas para hacer sus tareas, para aprender y los desafíos en la evaluación. Tenemos muchísimas preguntas. Hoy día nos acompaña Paola Espejo de la Universidad de las Américas. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, muchas gracias, Andrea. Feliz de estar acá. Y además desde México está Cintia Castillo del Tecnológico de Monterrey. Un gusto tenerte, Cintia. Gracias, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, ustedes son expertas en esta materia. De hecho, en el seminario pudimos conocer sus experiencias, sus exposiciones. Yo quería partir con una pregunta para ambas. ¿Cómo ven esta revolución digital en la educación? Paola. No, tremenda. Es un momento histórico donde el avance que tiene la inteligencia artificial generativa y la incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje es probablemente uno de los cambios paradigmáticos más importantes del último tiempo. Por lo tanto, es un deber para quienes estamos en el ámbito de la educación estar al día de lo que está ocurriendo, proyectarnos al futuro, aprender, conocer, y esa era un poco la invitación para el día de hoy. ¿Tú, Cintia, cómo lo ves? Híjole, lo veo como una responsabilidad gigante. El saber cómo integrar todas estas herramientas a nuestra aula, el conocer y profundizar en estas nuevas actualizaciones que vemos día con día. Entonces es una tarea enorme, pero estoy segura que todos los docentes, directivos y estudiantes vamos a poder lograrlo. Ahora hay mucho miedo respecto a esta transformación digital, sobre todo porque va muy rápido. Y estas adaptaciones a veces no van con los tiempos que tiene nuestro cerebro como para ir preparándose. Y ahí mi pregunta es, con toda la experiencia que tienen, ¿cómo un establecimiento educacional tiene que preparar a sus docentes y también tiene una visión desde la educación con IA, Paola? En este minuto, eso que tú has señalado, Andrea, es una clave de lo que está ocurriendo. Las gobernanzas respecto del uso de la inteligencia artificial generativa en los establecimientos educacionales, en las universidades, es un tema de debate permanente, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para poder capacitar a nuestros profesores, capacitar a nuestros estudiantes, ¿cierto? En un contexto que es tan dinámico, ¿cierto? Es una vorágine esto, todos los días hay cosas distintas. Por lo mismo, ¿cierto? Yo creo que el apuntar a enseñar solo la herramienta es insuficiente. Lo que hay que apuntar es a la forma de reflexionar respecto de la herramienta, a cómo la vamos a utilizar en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles son las bases que están detrás de este uso? Comentábamos, ¿cierto?, que existe también lo que se llama el Shadow AI, ¿cierto?, que es como la utilización en la sombra. Tenemos que tratar de abordar eso con conversaciones, con reflexiones como la que estamos haciendo en este momento. Sí, y tú, Cintia, además con la experiencia internacional, por ejemplo, si comparamos México con Chile, otros países de Latinoamérica, ¿cómo has visto este progreso? Claro, aquí la decisión es unánime. Tenemos que integrar esto sí o sí. Porque si nosotros no lo hacemos, nuestros estudiantes de todas maneras lo van a hacer por nosotros. Entonces más vale el que nosotros tomemos ese control. Y claro, aprender a hacerlo con las mejores prácticas, porque esa es la única manera en la que nosotros vamos a poder transmitir ese conocimiento, transmitir las buenas prácticas, transmitir el qué hacer y qué no hacer a todos nuestros alumnos. Para poner en contexto, hay tres ámbitos bien importantes. Uno es que tenemos una ley, que es la protección de datos personales, que entraría en vigencia ahora, el 1 de diciembre, a lo mejor se posterga para el próximo año, no sabemos. Por otra parte, tenemos un proyecto de ley que está avanzando en el Congreso para regular la inteligencia artificial, y por otra parte tenemos ya una ley que ya se está usando en todos los establecimientos educacionales que prohíbe, o más bien no regula, el uso de los teléfonos móviles, tanto para los estudiantes como para los profesores. Independiente, ¿no? Hay algunos que si tienen necesidades especiales, como neurodivergencia, se puede acceder. Y ahí mi pregunta es,
¿Cómo integramos la tecnología en el aula, en el establecimiento educacional, cuando también se está regulando la tecnología, Paola? Sí, excelente pregunta. Yo creo que abordando los 3 ámbitos que tú has señalado, primero, parte del uso ético, responsable, y yo siempre agrego sostenible del uso de la inteligencia artificial generativa, tiene que ver con la anonimización de los datos. Ya el uso, cierto, como te decía, ético, tiene el componente de que si tú vas a utilizar, tienes que hacerlo de manera responsable y para eso no subir root de estudiantes, nombres de los estudiantes, resultados, a menos que lo estés haciendo en un entorno cerrado. Por otra parte, cierto, el avance de la ley de inteligencia artificial también nos favorece, porque justamente hablábamos de las gobernanzas. Sí. Es necesario tener límites, es necesario saber cuáles son nuestros aspectos de movimiento. Y el tercer aspecto tiene que ver, cierto, con esta ley de uso de teléfonos y dispositivos en la sala de clases, que también es una cosa bastante buena. Si ya sabemos, digamos, a nivel de expertos de estudios que el uso de Internet por parte de los niños no es conveniente, ¿cierto? Por todos los daños que ello produce. Y hay una salvedad en la ley del uso de teléfonos que si es para fines pedagógicos, sí se puede utilizar. Por lo tanto, eso causa una diferencia importantísima en qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué decisiones voy a tomar. Ahí el propósito del uso de la inteligencia artificial generativa y de las nuevas tecnologías es fundamental. Sí, y allí, Cintia, te quería preguntar, ¿cuáles son las condiciones favorables en un establecimiento educacional para tener buenas experiencias de aprendizaje y que no sea solo una nueva herramienta, ¿no? Sí. Como que todavía hay mucha resistencia, sobre todo los profesores que ya llevan una trayectoria de larga data. Entonces, ¿cómo lo hacen una buena experiencia? Yo creo que primero es poder capacitar a nuestros docentes, el capacitarlo en la herramienta precisa. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Habiendo tantas diferentes opciones, tantas distintas herramientas, ahí nosotros también necesitamos un pie, esas reglas de las que comentábamos, esa gobernanza de la que comentábamos. Entonces, primero, la capacitación. Una capacitación que sea global en mi escuela, en mi colegio. Y de ahí ya vamos partiendo poco a poco. Vamos haciendo esa integración, pero primero tenemos que tener esa capacitación, esas reglas para poder transmitir correctamente toda esta información. Pero ¿qué pasa con la educación tradicional? Con lo que se está acostumbrado, tanto los docentes quizá o como nosotros que estudiamos, ¿no? Con eso de que el profesor te enseña, te traspasa el conocimiento, que es parte de lo que tú presentaste, Paola, y que ahora es una forma distinta, mucho más integrativa, con la generación, ¿no? De conocimientos a través de la inteligencia artificial, donde el estudiante tiene un rol mucho más activo, creativo. O sea, ¿cómo pasamos de esa educación antigua o reciente a esta? Sí, bueno, ese es el desafío, ¿cierto? Es el cambio paradigmático del que hablaba yo, ¿cierto? Pasar desde un rol del profesor como transmisor de conocimiento, cuando ya el conocimiento está disponible en otros aspectos, ¿cierto?, de la vida, y el rol del estudiante. El profesor ahora tiene un rol en una línea mucho más socioconstructivista, de orquestador del aprendizaje, de generador de experiencias de aprendizaje a partir del uso de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Y el estudiante tiene un rol que tiene que ver con su protagonismo en este aspecto, con esa agencia que llama, ¿cierto?, la UNESCO y diferentes estamentos internacionales, esta capacidad de tomar decisiones, de estar preparado y de colaborar con su profesor en un ambiente socioconstructivista, como decía yo anteriormente, que genere la posibilidad de aprendizajes en este nuevo escenario, que es absolutamente distinto al escenario que nosotros estudiamos, obviamente. De todas maneras, Sí, todo va cambiando. Y ahí yo creo que el objetivo del aprendizaje nunca fue el aprenderme de memoria una definición. Nunca fue el decirte de corrido cuándo fueron las fechas exactas, sino más bien aquí hacemos una integración por completo al pensamiento crítico del estudiante, porque ahora lo estamos retando a la información está al alcance de tus manos. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Cómo la vas a utilizar? Pero hay un punto, porque tú tocaste el pensamiento crítico y lo que se ha cuestionado con el uso de la IA es que los estudiantes ya no están teniendo pensamiento crítico y que dejan de lado la creatividad y que solamente usan la IA para copiar, pegar y hacer los trabajos sin pensar. Entonces, ¿cómo ahí equiparamos el tema del pensamiento crítico que te impulsa la IA, pero también que te lo puede restar? Claro, creo que ahí justo es el saber cómo utilizarla. Porque si simplemente la estoy utilizando para hacer un copy-paste, como dijiste, pues ahí la estoy mal utilizando. No le estoy sacando el provecho mayor.
¿Cuál sería el provecho mayor? El que me rete verdaderamente, el analizar. Recordemos también que esta inteligencia artificial, sin un sentido humano, sin una supervisión, hasta ahí queda. Entonces también decirle al estudiante desde el día 1, claro que la puedes utilizar, pero vamos a revisar las fuentes, vamos a retarnos, vamos a analizar. Entonces queda en nosotros, docentes, el transmitir ese buen uso. Sí, de hecho, dentro del seminario tuvimos este panel de conversación, además con 2 profesores, Emanuel y Nicolás, que contaban sus experiencias con sus estudiantes y cómo esto también ayuda a enseñar de una manera distinta. Mi pregunta es, ¿cómo evalúas de una manera distinta, Paola? Porque ahí también hay otro reto. O sea, sobre todo para no demonizar la IA. No, es que tú usaste IA, te sacas un 1, un rojo y te vas a la directora. No, y pasa eso. Pero tampoco se puede ahora detectar tanto. No. ¿Cómo lo haces? No, de hecho, todas las aplicaciones, ¿cierto?, que dicen que son detectoras de IA, no, ninguna es concluyente. Es decir, con ninguna tú te puedes fiar de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, el cambio también va en la evaluación. Tenemos que dejar de pensar en evaluar el producto para pasar a evaluar el proceso. Algo de lo que se ha venido hablando por años en educación, pero que ahora se hace absolutamente necesario y palpable. Y ahí yo hablo siempre de revalorizar el trabajo de aula, ¿cierto? Donde ocurren las cosas. Que allí ocurran las evaluaciones para el aprendizaje, que allí ocurran las verificaciones de los resultados de aprendizaje, de las competencias, de los objetivos, acompañando al profesor en este rol del andamiaje, ¿cierto?, que tiene el profesor en esta mirada socioconstructivista para poder llegar finalmente a establecer que hubo aprendizajes al final de un proceso que ha sido acompañado. Claro, y no es que cambie la jerarquía del profesor al estudiante, porque a veces como ahora sabe más el estudiante y hay más integración, no es como, yo sé y tú aprendes, ¿cómo eso también cambia el rol o no cambia el rol, Cintia? Pues cambia un poquito en el sentido de que, claro, mi estudiante tiene toda la información al alcance de sus manos, pero de nuevo, nosotros estamos diseñando una experiencia completa. Ya no es nada más el yo hablar, el transmitir ese conocimiento, sino más bien, ¿qué voy a hacer para que el día de mañana este aprendizaje sea a largo plazo? No nada más que mañana lo vaya a olvidar, sino que ya quede de por vida. Ya, pero al fondo ya no nos podemos rehusar a la IA, o sea, esto ya llegó para quedarse. Estamos hablando desde qué edades también empezar a utilizar esta metodología. Estamos hablando de la básica, de la preescolar, que también era otro de los ítems que se preguntaron en el seminario, o ya desde la media. ¿Cómo lo ves? Ahí, primero que todo, preguntarnos cuál sería el propósito. Claro. ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces ahí ya parte un poquito de en cuanto a edad. No va a ser lo mismo el que yo interactúe con la tecnología al 1 año a yo estar interactuando con la tecnología a los 15, 16, 17. Entonces todo eso tiene que tener su propósito y vamos dando pasos pequeños. Entonces desde un principio, claro, ir integrando la tecnología a la educación desde lo más básico, pero poco a poco ir evolucionando para justo que de manera independiente ellos también lo puedan utilizar. ¿Sí? Podemos tapar el sol con un dedo. Sí, tú hablaste de esto de los sigmas, que me gustó mucho, pero también ahí les quiero preguntar a las dos, porque tenemos en el aula a alumnos que a uno les va mejor en matemática, a otro mejor en lectura, a otros en ciencia, y siempre hay una ventaja o desventaja. Y sobre todo cuando son aulas con muchos alumnos, ¿cómo la IA o la tecnología también puede ayudar a personalizar la educación? Sobre todo cuando hay más niños, niñas y adolescentes con neurodivergencia, por ejemplo. Es como que no se sienta el porro, sino que vamos de uno a uno y yo te voy a ayudar a nivelarte con el uso de estas tecnologías. Bueno, una de las grandes ventajas de utilizar inteligencia artificial generativa de una manera correcta es precisamente ocuparla para personalizar el aprendizaje. Y en esto lo que tú has señalado, y tú una línea de trabajo para abordar contenidos y transformar contenidos regulares, especialmente diseñados para neurodivergencia, para discapacidades, ¿cierto? Las herramientas de la inteligencia artificial generativa permiten que el profesor fácilmente pueda hacer adaptaciones pedagógicas menores y ocuparlas en el aula para beneficio del estudiante y el resto de sus compañeros. Sí, Cintia, además ustedes con el software, o sea, con todo lo que están haciendo, ¿cómo ha sido esa experiencia? Mira, ahí tenemos la ventaja que en Skillness ya tenemos un vector.
Y ahora, ¿qué es lo que sucede con los tutores? Yo, en vez de simplemente tener un chatbot al que le estoy rebotando las preguntas y que directamente me da una respuesta, un tutor inteligente funciona de una manera más socrática. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros con Matildex, que es nuestro tutor inteligente, pues ahí los estudiantes se ven completamente inmersos aquí en hacer una pregunta y no obtener directamente la respuesta, sino irles guiando hacia la solución. Ya no te doy directamente la respuesta que tú esperabas, pero tú, por tu cuenta, con todas tus capacidades, vas a poder lograr. Claro, que el pensamiento crítico, que al final la IA te lo puede potenciar en vez de minimizar. Yo les quería preguntar a las dos ya como que nos vayamos a la parte práctica, porque verdad, ustedes dieron muy buenos datos en las presentaciones. Ya, de comenzar un establecimiento educacional o un profesor, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué herramientas tú le recomiendas? Paola, después también Cintia, tú presentabas varias, ¿no? Desde los agentes, la guía generativa, varias aplicaciones. Ya, ¿por dónde empezamos? Sí, bueno, lo primero, como veíamos, ¿cierto? El propósito. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el fin? Luego, seleccionar aquellas herramientas que son las más básicas, que son, en este caso, los grandes modelos de lenguaje, los LLM, ¿cierto? Y ahí hablamos de ChatGPT, Gemini, Claude, Anthropic y un montón que existen, en los cuales estos son como los cerebros de cualquiera de las otras aplicaciones. Aprender a ocuparlos, aprender a configurarlos, eso es fundamental. O sea, entrar en las configuraciones de estos modelos de lenguaje y colocarles ahí la instrucción, ¿cierto? Ahí Cintia hablaba de una de las líneas de marco de estas instrucciones. Decirle, quiero que me entregue información validada, información referenciada, ¿cierto? De las configuraciones de seguridad. Eso todo se puede hacer dentro de los modelos de lenguaje y es una adición perfecta para poder iniciarse. Y la segunda aplicación que yo recomiendo es una aplicación de Gemini que se llama Gemini Notebook, anteriormente conocida como Notebook LM, que es extraordinaria para el trabajo de enseñanza y aprendizaje y para generar contenido de aprendizaje para los docentes. Por el otro que me encantó de Magic School. Magic School es muy buena. Sí. Y ventaja de Magic School también a muchos niveles diferentes. No solamente te quedas con básico, ahí va también a medio y aplica para un montón de cosas. ¿Qué recomiendas tú, Cintia? ¿Cómo empezar? Y también, bueno, acá tenemos dos frentes. Uno es el mismo profesor y el otro ya es el establecimiento. Claro, yo comenzaría primero, justo como decía Paola, eligiendo la herramienta perfecta. Y ahora, ¿cuál es la herramienta perfecta? La que funcione mejor para mi establecimiento. Porque va a haber necesidades que se van a cumplir con alguna o con otra herramienta. Aquí es esencial el poder probarlas. Ese nivel de curiosidad es importante para todos. Entonces, primero, elegir la herramienta correcta. Ahora también, recomendado, y lo platicábamos también hace un momento, ¿vale la pena el pagar por estas herramientas? Y aquí, sobre todo en establecimientos educacionales, yo diría que sí vale la pena por completo. ¿Por qué? Lo que va a suceder es que cuando yo estoy utilizando una herramienta gratuita, esa información estoy alimentando una red neuronal pública gigante. Ahora, cuando yo ya utilizo un sistema cerrado, lo que sucede es que solamente va a alimentar mi mismo sistema. Y entonces ya no peligra la información. Ahora, ojo, nunca olvidar las leyes que tenemos, esa ética, esa privacidad, esa seguridad. Pero ahí ya es una capa adicional que estamos agregando. De todas maneras, yo te quiero preguntar, Paola, ¿cómo integramos también a los padres y madres? Porque claro, la educación no termina en el colegio, sigue en la casa. Y nosotros también tenemos este deber de apoyar a nuestros hijos e hijas en todas las etapas escolares, en el aprendizaje, cómo a lo mejor podemos usar también la IA en la casa, entendiendo que en Chile y en el mundo todavía hay muchas brechas digitales. No hay acceso a la tecnología en todos los hogares, no todos tienen un computador, a lo mejor sí hay 2 teléfonos móviles por familia o por persona. ¿Cómo ahí integramos al familia? Definitivamente y fundamentalmente importante. Yo creo que el establecimiento, la escuela, la universidad tiene que incorporar al entorno del estudiante, ofreciendo también
a lo mejor capacitaciones gratuitas, planteando los temas en algunas reuniones, ¿cierto? Desmitificando, organizando la información, disponibilizando la información para las familias, porque también, como tú muy bien decías, ellos son parte de la toma de decisiones, ellos son parte de la formación del estudiante. Sí. Y también tienen que entender, quizás, que cuando el estudiante está en el computador o en el teléfono, también puede ser que esté trabajando, no siempre está viendo las redes sociales, a lo mejor puede estar haciendo realmente un trabajo importante, y es importante entonces desde ahí que la mirada vaya cambiando y que sea una mirada acompañada. Es un temazo, porque hay mucha evidencia científica de lo que genera, ¿no?, el acceso a las pantallas, ¿no?, más dopamina, más adicción. Entonces, ¿cómo lo usamos correctamente para que, sobre todo los adolescentes, no estén ahí pegados en el mundo virtual y lo usen para bien, por ejemplo, para hacer las tareas o los proyectos? Exactamente. Y puedan pensar, crear, etc. No todo límites. Sí, límites. No, y dar visibilidad también a eso. O sea, involucrar a los apoderados por completo y dar esa visibilidad de, ¿sabes qué? Estas son las herramientas que se están utilizando. Poner límites, por supuesto, pero también cuesta, por supuesto. En todo ámbito. Claro, pero aquí también es parte de todo. Y como dijiste, no termina en el aula el aprendizaje. Lo llevamos también a casa. Entonces, responsabilidad de todos aquí. Yo quiero invitarla a hacer una reflexión final y que para todas las personas que nos están viendo, sobre todo educadores, que son parte además de la comunidad escolar, padres y madres, cómo animarlos a esta nueva era, a no tener miedo, a usar correctamente, ¿no?, la tecnología, la IA, ya sea en la escuela, en la casa, con los hijos. Paula. Sí, bueno, el desafío yo creo que tiene que ver con establecer conversaciones en los espacios, ¿cierto?, de familiares, en la casa, los papás, las mamás, los tutores, abuelos, abuelas, quien sea con quien vivan los niños y niñas y jóvenes. Conversemos del tema, pongámoslo sobre la mesa, tengamos una conversación de, a lo mejor en una once, en un almuerzo. ¿La estás utilizando? ¿Cómo la utilizas? Enséñame, dime cómo lo haces, yo también quiero saber. Mira, requiere una disposición, pero una disposición de amor, ¿cierto? Una disposición de generar este vínculo familiar que a lo mejor finalmente puede resultar muy positivo. O sea, lo que tú decías, Relacional al final. la tecnología tiene la capacidad de tanto alienarnos, separarnos, como de unirnos. Todo va en cómo la utilizamos. Sí, pues yo creo que aquí sería el sentido de la curiosidad, el conocer, el querer aprender todavía más. Eso va a ser elemental. Hay que recordar que siempre tecnología y el mundo completo se está actualizando día con día. Lo que el día de ayer habíamos visto y que era infinitamente real, el día de hoy es completamente distinto. Sí. Si el día de ayer usamos una enciclopedia para obtener la información, luego usamos el internet, hoy estamos utilizando la inteligencia artificial. Entonces no nos podemos detener. Aquí el chiste o el detalle es seguir avanzando, pero avanzar todos juntos. Sí, de siempre estar estudiando, capacitándose y como volver nosotros también los adultos como a tener esa curiosidad de los niños, de las niñas que no tienen miedo y se atrevan y prueban y van investigando, y nosotros como que nos quedamos congelados porque, ay, no puedo, muy difícil. No, yo tengo esta forma de enseñar y punto, y no es así. Así es. ¿Cierto? Yo les quiero agradecer, ha estado demasiado buena esta conversación. Cintia, además, gracias por estar en México a compartir tu experiencia acá en Chile. Paola, tú además con toda la trayectoria que tienes. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias a ti. Gracias. Y de esas mujeres en esta materia de educación en inteligencia artificial, también agradecerles a ustedes por estar con nosotros en este podcast donde planteamos todas estas preguntas que nos abren muchos desafíos, pero tremendas oportunidades. Y los invito a seguirnos en todas las redes sociales de Fundación Minera Escondida. Hasta una próxima, que estén muy bien.